Buen día, cuadrilátero número 15, aquí sobre el ring. Nuestro amigo Alejandro López Munguía, ¿Qué tal? analista político. Muchas gracias. Y mejor amigo, el dragón de oro, el arrimadito. Pero ahora sí vengo bien filoso, Basado. Ahora sí. Bueno, ahora sí va a haber carrilla esperemos, pareja. para eso se te invitó, para que tengas tú, le des ese sabor. Oye, ¿qué pasó, chico? Mira. Pero si no es el sabor, Sí, si sí. se ponen de pechito. Bueno, de ok. pechito. Nuestro primer tema, el tema del salario mínimo. Ha estado muy en boga. Lógicamente lo han estado manejando a nivel nacional, que pues, el salario mínimo es una unidad de referencia con respecto al salario que devengan los trabajadores. Pero históricamente ese salario ha quedado así a años luz, rebasado, y las empresas pues siguen utilizándolo, incluso hasta para poner una multa de tránsito. Sí. Usan salarios mínimos, 16,000 salarios, 20,000, 80,000. Todas estas cosas nos llevan a pensar qué es lo que está sucediendo con la economía. Más que el salario, qué está sucediendo con la economía en México. En México hay una verdadera recesión, valga la expresión, y que la palabrita a muchos incomoda. Sí. Pero la cuestión económica en México ha estado estancada. Se han metido más hacia la cosa de las reformas estructurales, como le llaman por el gobierno actual, pero la verdadera economía, lo que debe de estar funcionando, y a cambiarle las ruedas al ferrocarril sin detenerlo, ¿no? Para que pueda México ser más competitivo a nivel internacional, en el mundo global, y que muchas de esas cosas. ¿Qué opinas, mi querido experto en estos temas? Muchas gracias, David. Bueno, yo lo que creo es que el salario mínimo, abordándolo hoy como lo está abordando el Partido Acción Nacional y bueno, el jefe de gobierno del Distrito Federal, es peligroso. En primera instancia, porque tú lo has definido perfectamente. O sea, ¿qué es el salario mínimo para la economía mexicana? Es un pivote, nada más. Dejó de ser bandera revolucionaria y dejó de ser un aliado para la población. O sea, el salario mínimo no le sirve a nadie más que de punto de referencia y de estadística. Solo para ponerlo en contexto, económicas. Si alguien percibe como ingreso el salario mínimo, muere de hambre. Está incluso catalogado como pobreza extrema. Sí. Y si tú recibes 2 salarios mínimos, estás en pobreza grave. Pero eso es un referente. Es la definición. Es un referente. Es un verdadero referente. Una medida. Que ahora, una unidad como las UDIs y como otras cosas. Es correcto. Qué terrible que se haya tenido que convertir en eso, en un punto de referencia bancaria o de estabilidad económica. Cuando te dicen que sube el salario mínimo, automáticamente la inflación también sube. Y eso es algo que lamentablemente no debería suceder. Pero bueno, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que el Partido Acción Nacional, que por años, por toda su existencia, condenado al Partido de la Revolución Democrática y en especial a Andrés Manuel López Obrador como un populista, hoy se vaya de pechito con este asunto. Es una medida populista el querer consultar a la gente y luego hacer un planteamiento al gobierno federal y agarrar de bandera eso rumbo al 2015. Sobre todo porque tanto los dos presidentes panistas, Vicente Fox como Felipe Calderón, tomaron el salario mínimo como referencia, lo pisaron y mantuvieron el mismo sistema político económico que instauró Carlos Salinas de Gortari desde 1988, estableciendo con ello el neoliberalismo. No le quitaron ni una coma al plan de desarrollo de Carlos Salinas de Gortari, y hoy Gustavo Madero, con esa ligereza, un político torpe, oportunista, gandalla, corrupto. Parecido a Renan. Pero es que es su hijo. Ahorita vamos a ir con el caso de Renan, que Gustavo Madero lo convierte en presidente nacional de los panistas. ¿Te lo recordé? Sí, como no. Lo traigo aquí a flor de piel. Ahora te la va a recordar. Ahora se la va a recordar. Pero bueno, el salario mínimo que está analizando aquí nuestro amigo López Munguía es, Alex lo dice y lo dice muy correcto, lo dice como analista. Pero también hay una cola que se llama canasta básica. Esa canasta básica está regida también por esta unidad de medida, que es el salario mínimo. Y realmente la canasta básica ya nada más ni la canasta queda. Sí. La carne por los cielos, el pollo, los huevos,
la leche, el frijol, el arroz, todo lo que debiera considerarse como la alimentación básica de unidad para canasta básica también es una unidad de medida también para la alimentación de la gente. Ahora dicen que ya sin hambre, ya sin nada, no sé, me rechocan muchas de esas cosas que son verdaderamente exultantes. Pero tuvimos una inflación de 3.6% el mes pasado, o sea... Así es. La economía está controlada, eso sí hay que decirlo, pero el problema es lo que tú bien dices, no te sirve para nada el salario mínimo. Y cuando hablamos de un combate a la pobreza, tristemente observamos que lo combaten con sobrecitos de alimenticios. Medio kilo de sal, sí, algo para lavar la ropa, eso es quitar el hambre. No estoy hablando mal del programa. Quitaron la canasta básica para poner un cloro. Así es, algo nutricional. Ya no hablan de alimentación y saciar el hambre, sino equilibrar tu cuerpo con nutrientes. Mira, hablar de la canasta básica y hablar del salario mínimo a veces suena un poquito falaz y realmente yo no sé si la gente sabe. ¿Por qué no hacemos un ejercicio y le preguntamos a la gente si sabe qué es la canasta básica? Veamos. ¿Qué te parece? Veamos. Vamos a verlo. ¿Qué productos contiene una canasta básica? Arroz, frijol, todo lo que es una pequeña despensa, leche, huevo, azúcar. Es el arroz, el frijol, todo lo que es granos, azúcar, galletas, pastas para sopa. Bueno, contiene arroz, frijol, aceite, sal. Una canasta básica tiene azúcar, tiene frijol, arroz, aceite, leche, frijoles, lentejas, sopa, ¿qué más? Pan. ¿Qué más? Galletas. ¿Y carne no lleva una canasta básica? Bueno, pero depende de la canasta que vaya a ser. Plátano, manzana, pera, ¿no? ¿Qué más? Uvas, algo así, ¿no? Arroz, frijol, avena, azúcar, chocolate. Me están vacilando, ¿eh? Una canasta básica de frijol, huevo, leche. Ahorita en la actualidad, pues es en donde da el dinero. Quisiéramos comer cosas mejores, pero ya no se puede. La economía está al borde. Bien, y el segundo tema de este cuadrilátero número 15 está referente a otro problema también que implica el problema que tiene México en total y lógicamente los yucatecos, la educación. Ese problema del examen que se les aplicó y que nada más que tronaron el 60%, ¿qué clase de educación puede tener México para acceder a tecnologías y a muchas otras cosas? ¿Cómo ves? No, terrible, porque esto ya es algo que le afecta incluso al desarrollo nacional. Tener un cuerpo docente incapaz, ineficiente, pues bueno, ahora nos explicamos en realidad por qué tanto atraso. Ahora, lo que sí quiero resaltar... ¿Es culpa de Godoy? No, claro, no, viene un atraso
que lo venimos arrastrando. Cuando hablo de Godoy me refiero a Raúl Godoy Montañez, el secretario de Educación del Estado, Sí. y también lógicamente ahí implicada la SEP, Sí. está Wilber Chigóngora, y a nivel nacional pues está Emilio Chofet Chemor. Sí, nada más un detallito quería comentar. El asunto tiene que ver con un razonamiento que yo creo que no nos estamos atreviendo a hacerlo, pero hay que decirlo. En este gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto estamos descubriendo muchas cosas que antes eran ocultables. Y aunque tuvimos un Ocultadas. gobierno... Sí, cómo no. Es una conducta de ocultar las cosas. Que cuando nos ofrecieron en el 2000 cambiar todo, y que bueno, estas cosas como la educación se iban a mejorar y que el sindicalismo entonces iba a desaparecer, el presidente Vicente Fox lo que hizo fue una alianza con la más corrupta, el Baster Gordillo, y Felipe Calderón no solamente hizo la alianza, sino que además la hizo socia electoral. Pero paradójicamente el presidente Enrique Peña Nieto lo que hace es meterla al bote, y lo que hace es hacer lo que no hizo ni Vicente Fox ni Felipe Calderón, limpiar al magisterio. Y es cuando empezamos hoy a entender qué está pasando. Hacen una encuesta para entender, o una investigación para entender cómo está configurado esos vicios, y nos damos cuenta de que el 40% de los maestros estaban en el sindicato gozando de Prerrogativas. De sueldos y de prerrogativas, pero con permiso para... Es que eso voy, los mandaban de comisionados. Así es. Y muchos que de repente no trabajaban, incluso ya estaban muertos y seguían cobrando. Entonces ese tipo de cosas las venimos a descubrir hoy en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto, en tiempos del PRI. Entonces, ¿quién es corrupto? Claro. No estamos hablando de corrupción, estamos hablando del problema que tiene la educación Es que en la México. corrupción ha impactado en esto, mi querido David. Cuando un maestro deja de pensar en formar jóvenes y obtener beneficios económicos por una comisión, por una plaza, te la compro. Hubo compras, muchas compras de plaza, no se las ganaron, no hubo preparación, todo eso impacta. Un profesional de la educación que compra su título, que compra su plaza, no le puede formar a las nuevas generaciones nada. Entonces, ¿qué podemos decir entonces de los del CENTE oaxaqueño? Terrible. Es Yo peor creo que todavía, hace cualquier muchísimos momento, años, estamos hablando y de no lo varias quieren, décadas. y no los quieren aplacar y no los quieren poner. Y ni el mismo en el gobernador Gabino Cue, que está coludido con ellos, les da Fíjate. cuerda, los mantiene y les sigue dando ahí. Y entonces, lógicamente, es una cultivando ciudad su que cuota de poder. es un estado que está creciendo en una forma anárquica. Y lo mismo ¿Qué tal? Guerrero. ¿Qué tan cierto es aquello de que al gobierno le conviene un pueblo inculto para poderlo controlar? Yo creo que ya no. Ya hay, No, esto nos ya hay está mucha dando la información. pauta a Ya hay que- mucha información, mi querido Dragón. Al mostrar- Sí, hay información, pero, ¿Sabes qué pasa? pero no hay Mi querido- formadores, mi no querido hay Dragón, maestros. Con lo que estamos descubriendo, seguramente en unos años vamos a tener ya Una los reforma verdaderamente. Exacto, los resultados de la reforma educativa. Pues entremos al tercer tema, que son las reformas. Se han acabado, se han terminado, se han pulido, se ha discutido el Senado, la Cámara de Diputados. ¿Te refieres a la energética? Estamos hablando de las reformas, de En todo general. lo que fue la educativa, la del trabajo, la fiscal, La telecomunicaciones. de telecomunicaciones, la energética, las reformas, las Ok. estructurales, Ok. las famosas reformas estructurales. Las leyes secundarias. Y todo esto lleva un pulimiento de todas las cosas, porque en la electoral vienen situaciones que no se acaban de entender o de aterrizar en los estados. Y lógicamente hasta en el Distrito Federal, donde está la sede de estas reformas. ¿Qué va a pasar en lo electoral? ¿Qué es lo que se tiene que entender y qué necesitan hacer los presuntos candidatos o precandidatos o los aspirantes o suspirantes a algún puesto público por elección? Tienen que entender y leer y releer y ver qué es lo bueno y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en lo que marca estas reformas, porque si no, de nada sirve todo lo que se ha hecho. El cochupo, la venta de
la entrega de despensas, situaciones de propaganda malentendida, cosas como esas que van a surgir y que van a querer reformar las reformas. Una de ellas, la electoral. En esto también cae otro, que fue el problema que tuvieron ahorita los que transitan en las carreteras estas de paga, de la llave, que tú sabes bastante de ello. Suspendió de la noche a la mañana el uso de la tarjeta llave, que es una tarjetita que se le pega en el parabrisas a los coches, y entonces cuando uno cruza por las casetas de peaje en las carreteras, en lugar de que tenga uno que pagar físicamente el peaje de la carretera tiene dispositivos electrónicos que detectan la presencia de este dispositivo, esta calcomanía, y entonces me cargan directamente en mi tarjeta de crédito el costo del peaje. Con esto se hace mucho más ágil y mucho más rápido. También se puede pagar en efectivo. Hay algunas casetas, hay carriles especiales para pago en efectivo y carriles especiales para el paso con esta tarjeta. ¿Por qué hago esta referencia? Pregúntame, ¿por qué hago esta referencia? Claro, porque en Yucatán no hay casetas que tengan este servicio. Nada más la de la supercarretera de Cancún. La de Cancún es la única que tiene. ¿A qué viene tu pregunta? Si aquí casi que no nos afecta. Me enteré por allá que de esta llave se iba a hacer en las calles que se están pavimentando con concreto hidráulico. Bueno, en el Paseo de Montero. ¿Qué tú crees que es gratis el concreto hidráulico de algún momento? Por allá me enteré de que muchos van a tener que tener su llave para poder pasar por allá. Pues, ¿cómo? Sí. Que vas a tener que pagar una cuota. Esa no te la sabías. Vas a tener que pagar una cuota para circular por la 60 o por el Paseo de Montero. Para que puedas pasar por allá. ¿Ya sabías esa? No. Oye, pues estás... Oye, el experto... No, bueno. ¿Y Renan? No, bueno, parezco, pero no soy perfecto. Entiendo que ese dato. No cabe duda que la perfección cada día está más devaluada en este mundo. Bueno, entonces vamos a cambiarla de la llave, por eso esto nada más fue un comentario. No, hombre, es chusco. Esto nada más fue un comentario. Pero vamos a hablar algo más sólido todavía. De la reforma. O menos sólido. Los derrumbes. ¿Me dejas dar un comentario sobre la reforma? Adelante. Aquí a nadie se le coarta la libertad de expresión. Comentar, porque bueno, al final de cuentas se trata de poner las cosas en su justa dimensión. 12 años de inoperancia, 12 años de estancamiento, 12 años de sumidos en la pobreza, se han resumido en una gran necesidad de reformas estructurales. Vicente Fox lo intentó, Felipe Calderón lo intentó, pero lo intentaron con el ADN del PAN, es decir, con una visión coartada y siempre manipulable. Cuando llega el presidente Enrique Peña Nieto, pues bueno, el PRI sistema, el PRI que supuestamente en el 2000 fue sacado porque ya no dialogaba, era corrupto, era ratero, pues resulta que los agarró a todos de la mano, los sentó en una mesa por el Pacto por México, sacaron las reformas estructurales y hoy salen ya las leyes secundarias. En tiempos de un PRI que supuestamente era corrupto, que no sabía gobernar. Ahí se las dejo nada más porque... Pero sí van a aprovechar todas estas reformas para el costo político. Es que volvemos al punto. Renan Barrera es un político muy falso, es un político de lengua ligera, un hombre que le cayó el poder de una manera impresionante. No tiene oficio político, es un hombre que cree que las cosas van a venir del cielo y no tienen que agradecer nada. Se quiso burlar del presidente Enrique Peña Nieto, se quiso burlar del gobernador, se quiso burlar de toda la sociedad diciendo que él viajó a la Ciudad de México y consiguió. La pregunta que le hicimos es: ¿con quién hablaste? ¿Con quién tramitaste esto? Con Villagaray. Así el hombre se queda sin decir nada, se da la media vuelta y se va. 2 horas después sale Roberto Rodríguez Assaf y Pablo Gamboa, funcionarios del gobierno, uno secretario, el otro director de Comey, y bueno, nos revelan la verdad. El gobierno del estado de Yucatán tramita ante el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, 170 millones de pesos, de los cuales 63 van directo para el rescate de 2 mercados, no solamente el mercado Lucas de Gálvez, también el San Benito, obra que hizo Ana Rosa Payán Cervera. Y aquí quiero un comentario rápido. En el 2004, cuando Manuel Fuentes Alcocer es alcalde, lo primero que dice es: atrás todo lo que hizo Ana Rosa Payán. Y entonces el mercado San Benito se quedó sin ninguna inversión.
Cuando le toca a Angélica Araujo, ya el monstruo estaba completamente dañado. Y hoy Renan Barrera ni siquiera lo menciona. Es tan torpe, es tan tonto, es tan bobo este político con el cargo de alcalde de Mérida, que ni siquiera menciona a San Benito. Es increíble. Solamente va para Lucas de Gálvez, así es. La Y no es declaración cierto. de él. Así es, La declaración de él dice que todos los 63 millones son para Lucas de Gálvez. Y parte de ese dinero va precisamente para la prevención, la política de prevención en materia de protección civil, que creo que el alcalde nunca entendió que protección civil es prevención. Claro. Protección civil no es, ya se murieron, vamos a enterrarlos Así bien. es, no. No, señor, Todo es prevención. Y Bueno, fíjate pues, que parece, solo para redondear el comentario, todo parece indicar que siguen los derrumbes, pero ahora se le derrumbó al alcalde. Políticamente, muy bien. Pasamos al tema de los presuntos en progreso. Ya no vamos a hablar de los de Mérida porque ya lo hemos hablado mucho. Bien, pues los presuntos en progreso están a la orden del día. Vamos Ahí a está. la playa ya mejor, Sí, pero, ¿no? pero progreso no es solamente la playa, el progreso son 348 kilómetros que tiene el litoral yucateco, la costa esmeralda de la República. Progreso, bueno, pues ahí tenemos anotado a nuestra amiga Jessie Saidén Quirós, una mujer muy entrona. Ella está en una responsabilidad de la población, Coespo. Está también Julián Zacarías Curi, hijo de un ilustre Zacarías. Claro. Está también Carmita Mari Carmen Ordaz Martínez, es también ahorita diputada federal. Está José Cortés. José Cortés no lo conozco, pero posiblemente ahí en Progreso sí sea muy popular. Y Ernesto Martínez Ordaz, alias el Neto, también Javier Góngora Domani. ¿Por qué les menciono esto? Porque también para la Diputación Federal está Ernesto Martínez Ordaz, el Neto, y Daniel Zacarías, que es el actual presidente municipal. Para el estatal mencionan a un chamaquito que se llama Arturo Patrón Cervera, y también se menciona a Jessie Saidén Quirós en la dualidad, o la alcaldía de Progreso o la diputación estatal. Estos son los presuntos en Progreso, pero también queremos hacer un recordatorio, el 10º aniversario del fallecimiento de un ilustre yucateco que fue gobernante durante 10 años y mejor político durante casi medio siglo, Víctor Cervera Pacheco. El próximo día 18 de este mes es el 10º aniversario de su fallecimiento. Lo recordamos, pero también lo recordamos aquí en un periódico que editamos frecuentemente. No es católico por aquello que salga cuando Dios quiere, sino por la regularidad. Que ya tiene 38 años de estar en el medio ambiente. Oye. Y es Opinión de Yucatán. Léanlo, búsquenlo, es muy interesante. Hay un diálogo muy que se da entre un columnista que se llama Cuco Mora y don Víctor Cervera. Enséñanos la contraportada mejor, mano. Aquí está la contraportada para aquellos que les gusta la contraportada. el pecado de la carne. En fin, es Opinión. Y algún mensaje, mi querido Alex. Pues bueno, en el caso de la zona en Progreso, que además es Distrito 2 federal y creo que 8º local, pues es pan comido para el PRI. Ahí se van a tener que poner de acuerdo a las familias. Son familias muy poderosas, de mucha influencia política y también económica. Nada más 2 comentarios a 2 personas que sí conozco, creo que bastante bien. Uno es a Jessie Saidén, creo que ya se merece una oportunidad, le gusta la política y bueno, trae ese genio. Inquietud. Y el otro es Daniel Zacarías, que actualmente es el alcalde. Yo creo que ambos tienen que prepararse mucho más, pero bueno, han estado, merecen una oportunidad. Igual Neto Martínez ha hecho una labor callada. Elijan bien, pónganse de acuerdo para que siga siendo un bastión priista. No le veo ninguna posibilidad ahí al PAN, por ningún lado. ¿Algún mensaje? Pues que acaben las vacaciones para que ya podamos empezar a hacer algo, o mejor que sigan para siempre.
Bien, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.